Buenas noches, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Primero que todo agradecerle al Señor por todas las cosas que pasan, las que no pasan y las que seguimos esperando que pasen. Amén. Y mientras esperamos, seguimos alabando al Señor, seguimos adorándole, agradeciéndole por lo que Él está haciendo, ¿verdad? En medio de todo, pues el Señor nos habla. Amén. En esta noche quiero compartir con ustedes los 7 de los 7. Y para eso necesito que vayamos a uno de los libros que llama mucho la atención, uno de los libros que impacta bastante en medida en la que lo leemos. Así que vamos al libro de Proverbios, precisamente capítulo 7. Y vamos a ver ahí, mis hermanos, a 7 de los 7. Ya vamos a entender por qué. El libro de Proverbios, como les decía, mis hermanos, es un libro muy especial. Tal vez muchos de nosotros lo hemos leído, lo estamos leyendo. A veces lo leemos con calma, a veces lo leemos rápido. Pero mientras vamos leyendo en el proceso, pues el Señor nos habla una y otra vez. A veces leemos una cita bíblica como 3 o 4 veces y cada vez que la leemos encontramos algo nuevo. Y eso es lo hermoso de la palabra de Dios. Siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que conocer. Y en especial el libro de Proverbios, como ya sabemos, en gran parte fue escrito por el rey Salomón. Y a este hombre es conocido y reconocido precisamente porque él, antes que la riqueza, antes que la fama, él pide sabiduría. Y a mí me llama mucho la atención, y la verdad, desde el proceso de mi crecimiento hasta el día de hoy, siempre he tenido esa interrogante de qué es la sabiduría, ¿no? Si nos vamos a la palabra de Dios, precisamente en Proverbios, desde el capítulo 1, ya se nos va mencionando qué es la sabiduría. Y ahí está el versículo más conocido, ¿verdad? El versículo 7 del capítulo 1, que dice, el principio dice, de la sabiduría es el temor de Jehová. O sea, mientras más tú conoces a Dios, mientras más tú conoces a Jehová, el resultado ¿qué es? Sabiduría. Y en todas las oportunidades que pude haber leído, ya sea el libro de Proverbios, algunos capítulos, algunos versículos, se repite constantemente la palabra sabiduría, pero otra de las palabras que se repite también es inteligencia. Otra palabra que se repite, conocimiento. Otras como astucia, como sagacidad. Y las que más me llaman la atención es precisamente, y de hecho dentro de los versículos que vamos a ver en esta noche, se encuentran estas dos palabras, sabiduría e inteligencia. Y existe una diferencia entre ellas. Y la diferencia que existe, pues ayuda a entender bastante lo que es el libro de Proverbios. A veces cuando uno piensa en ser sabio, uno piensa en procesos, ¿no? O sea, piensa en aquí. Pero de repente tú a un maestro le escuchas decir, oye, ese alumno que está ahí es bien inteligente. Le has enseñado tal o cual cosa de la historia y se acuerda. Lo aprende al toque. En cambio este otro alumno como que, ¿no? Le entra difícil la letra, dice algunos. Entonces llego a la conclusión, mis hermanos, que la inteligencia es la facilidad o la habilidad que tú tienes para aprender algo, ¿no? Como por ejemplo, el 1 más 1 es 2, ¿no? Entonces, luego lo aprendiste, es algo nuevo. ¿Y cuál sería la sabiduría? Entonces, la sabiduría sería la habilidad que tú tienes para utilizar lo que aprendiste. Cuando yo lo veo de esa manera, llego a entender mucho mejor lo que es el libro de Proverbios. Y si nos fijamos, mis hermanos, en Proverbios capítulo 7, nos topamos con lo siguiente, que dice de la siguiente manera: Hijo mío, vamos a leer desde versículos 1 hasta el 4.
Hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Llévalos atados en los dedos. Anótalos en la tablilla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, eres de mi sangre. Si nos fijamos en las palabras, aquí hay palabras muy llamativas y muchas de ellas tienen que ver con acciones. No tienen que ver nada más con solo pensamientos. Por eso es que en el capítulo 7, mis hermanos, inicia con esta exhortación. De hecho, si vemos los capítulos anteriores, viene un grupo de consejos muy, prácticos, no teóricos. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí la sabiduría, mis hermanos, nos hace recordar aquello que hemos aprendido. Y ya vamos a entender un poquito más. Quiere decir que la edad que usted tenga en este momento, usted tiene un grado obviamente, de inteligencia, su habilidad para aprender y su habilidad para ejecutar lo que ha aprendido. Así como a veces nos ponemos a pensar, y esto fue algo gracioso en los adolescentes, porque muchos de ellos creo que están pasando. No sé a cuántos de ustedes le ha servido el teorema de Pitágoras al momento de ir a la bodega de Don Mauro. A mí no. De hecho, ni me acuerdo cuál es el teorema de Pitágoras. Algunos se acuerdan aquí, Katia creo que estaba diciendo cuál es el teorema. Yo ni sé, yo solo sé que 2 soles más 2 soles, 4 soles. Eso es lo que sé. Pero algunos son más inteligentes que yo y lo aprendieron mucho mejor. Y obviamente lo pueden aplicar mejor. Aquí, en el capítulo 7, tiene que ver una exhortación directa a obedecer mandamientos de Dios, mis hermanos. ¿Y sabe qué sucede? Que muchos de nosotros aquí en la iglesia, o en nuestra clase de BCI, o en nuestros tiempos, ¿no? Aquellos tiempecitos de escuela dominical, hemos aprendido inteligentemente que Dios es amor, pero nos olvidamos que Dios es amor. Quiere decir que se nos va no somos sabios en realidad. Hemos sido inteligentes para aprender la tarea o el curso o la semana de BCI, pero al momento de utilizar lo que hemos aprendido, ahí fallamos. Quiere decir que no somos sabios. Por eso es que el capítulo 7 aquí te invita. Bueno sería que te invite. Aquí el capítulo 7 te exhorta. Por eso es que el tema de hoy es los 7 de 7, porque en estos 4 versículos hay 7 exhortaciones para nosotros. Hay 7 imperativos. Hay 7 puntos que debemos de considerar cuando se trata de la sabiduría. Y esto obviamente, estas 7 exhortaciones, estos 7 imperativos, nos lleva precisamente a una vida de obediencia al Señor. Entonces empecemos con los imperativos. Son 7. Y uno dirá, bueno, aquí nos vamos a tardar toda la noche. No, mis hermanos, porque por cada versículo encontramos 2. Fijen sus ojos en el primer versículo. Dice la palabra: hijo mío, pon en práctica mis palabras y atesora mis mandamientos. Aquí encontramos los primeros 2. 1, por si está apuntando usted, pon en práctica mis palabras. Otras traducciones lo utilizan la palabra guardar. Guarda mis mandamientos, ¿verdad? Y vamos a empezar desde lo básico, los conceptos. ¿Qué significa guardar? Guardar es poner una cosa en un lugar, para que no se pierda. Fíjese bien y escuche bien lo que estamos diciendo en este momento. Guardar significa poner una cosa en un lugar, 1, para que no se pierda, 2, para que se conserve en buen estado, y 3, para que esté en el lugar donde le corresponde. Ahora agarre la palabra sabiduría, ¿no? Agarre todas las enseñanzas que usted ha recibido, ya sea aquí en su tiempo privado ahí con el Señor, o tal vez en YouTube, usted buscando ahí una prédica, una enseñanza, o aquellos que les gusta TikTok, o aquellos que son de estar escuchando podcast, no sé. Recuerde todas esas enseñanzas. Cuando dice la palabra guarda o
pone en práctica, quiere decir que aquí lo que nos está llamando es a poner esa enseñanza en donde le corresponde, a que se conserve bien, a evitar que desaparezca. Y el segundo imperativo, obviamente está en la segunda parte del versículo, donde se utiliza la palabra o la frase atesora mis mandamientos. La palabra atesorar significa, yo sinceramente les digo, mis hermanos, que yo pensaba que atesorar era, wow, mira este atril, qué hermoso, qué bello. Yo pensaba que eso era atesorar, o sea, admirar. Pero atesorar, mis hermanos, es acumular y guardar. En el caso del dinero, pues dinero. En el caso de cosas de valor, cosas de valor. El atesorar es reunir cosas de valor. Y si tú agarras la palabra guardar y la palabra atesorar, te das cuenta de la fuerza de este primer versículo. Y dice, hijo mío, pon en práctica, guarda mis palabras. Pero ¿cuántos de nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y se entró por uno y salió por otro? Pero dice la palabra de Dios aquí, esas primeras dos órdenes, exhortaciones, imperativos. Uno, pon en práctica. Pero para que pongas en práctica necesitas guardar, necesitas aprender. Y si no lo haces, y si no lees, y si no preguntas, y eso a veces es un problema para nosotros, porque a veces leemos la cita bíblica, leemos el capítulo, leemos los versículos, terminamos y ya, eso es lo que aprendí hoy. ¿Qué aprendiste? Jesús lloró. ¿Y qué te dice eso? Que Jesús lloró, pues. ¿Y qué dice eso para tu vida? Nada, porque el que lloró fue Jesús, yo no. Y ahí nomás nos quedamos. Mis hermanos, necesitamos aprender a cuidar las palabras que escuchamos, a no solamente escuchar la palabra de Dios por escuchar, sino a guardar, a cuidar, a conservar en buen estado, a acumular conocimiento de Dios. Y mire la fuerza cómo comienza Proverbios 7. Y el énfasis de este versículo, guardar y entender la palabra de Dios, porque así, mis hermanos, llegamos a conocer y a ser más sabios. En este caso, el escritor comienza diciendo estas palabras, es decir, lo que te está diciendo, que esta palabra que tú escuchas todos los días, el conocimiento que tienes de Dios, que lo tomes y lo eleves a un valor nuevo, lo lleves a un valor diferente. Porque a veces, seamos honestos, mis hermanos, a veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y lo tomamos de quien viene, no de quien es. ¿Me doy a entender? Miramos al predicador, pero no miramos quién le mandó al que le mandó a predicar. En este caso, Dios. Y ahí es donde perdemos, porque pensamos que la palabra es de quien el que se ha preparado, de quien ha estudiado. No, viene de parte de Dios. No solo para el que se ha preparado y está enseñando, sino para todos nosotros. Y de hecho, hasta para los predicadores, esto es un gran reto, porque somos los primeros que debemos nosotros preocuparnos por esto, por acumular. Y no solo acumular por acumular y convertirnos en cabeza de cebolla. En el seminario le dicen así, cabeza de cebolla, porque mientras más conoces, más capas, más cabezón te haces. Pero la gente se te acerca, te hace preguntas y tú ¿qué? Apestas. ¿Por qué? Porque no sabes enseñar ni compartir lo que has aprendido. Y ahí nomás. Por eso les llaman cabeza de cebolla. Es tiempo, mis hermanos, de que nosotros la palabra de Dios, el conocimiento de Dios, lo tomemos y lo llevemos a una categoría de tesoro. ¿Cómo eres tú con alguien que valoras? ¿Cómo eres tú con algo que valoras? ¿Lo cuidas o no lo cuidas? Aquellos casados, por ejemplo, que tienen su anillo, ¿no? Hay casados que sí les interesa su anillo, ¿no? Y le cuidan, pero hay otros que, bueno, ya, está bien, son cosas, dicen. Pero hay algunos que le dan realmente una importancia tremenda. Hay otros que las personas son su tesoro más valioso. En el caso de los padres, ¿no? Sus hijos. Y de hecho, como se recordarán ustedes, hasta la marcha salen, ¿no? Con sus pancartas, con mi hijo no te metas. Dice, yo me encargo. Y yo me encargo de ahí cuidando. Mis hermanos, así como nosotros tenemos en valor a personas y a cosas,
también debemos elevar a categoría tesoro, a categoría de mucho valor, las enseñanzas que tenemos y que vienen de parte de Dios. Mis hermanos, los mandamientos de Dios son vida eterna. Sus normas nos ayudan y nos llevan a vivir una vida de santidad. Y esta vida de santidad precisamente es la que le agrada a Dios. Estas enseñanzas nos permiten cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra alma, cuidar nuestra vida, cuidar nuestro corazón y el corazón de los demás. Dios busca que nosotros seamos seres íntegros delante de Él y que nuestra vida misma sea de bendición y que no sea dañina ni para nosotros mismos ni para lo que nos rodea. Si nos damos cuenta, empieza muy fuerte el capítulo 7 de Proverbios con los primeros dos imperativos. ¿Cuáles son? Pon en práctica y atesora. El tercer y cuarto imperativo lo encontramos en el versículo 2, que dice de la siguiente manera: cumple con mis mandatos y vivirás. Cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Quiero pedir en este momento la ayuda de dos personas. Sí, quiero pedir la ayuda de dos personas en este momento. Pero solo dos, hermanos, no todos, no todos. Dos necesito. Bueno, voy a tener que pedir yo que voy a pedir que suban aquí en esta parte. Voy a pedirle a Pablito que se acomode un poquito más allá. Más allá, más allá. Ahí. Vamos a imaginar que Pablito es lo más valioso de Andrés. Creo que vamos a cambiar de mí. Es lo más valioso. Ok. A ver. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Estamos en vivo, hermanos, un ratito. Hola, 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 hola. Hola, hola. Ahora sí, ya. Ahí estamos. Estamos de vuelta. Continuamos. Es una pausa comercial así. Muy bien. Pablito es lo más valioso de Andrés. ¿Ok? O sea, si seguimos lo que dice el versículo, dice la segunda parte, ¿no? Dice, cuida mis enseñanzas como que la niña de tus ojos. Entonces Andrés va a cuidar a la niña de sus ojos. Para que él cuide a la niña de sus ojos, ¿él qué necesita estar? ¿Cómo? Necesita estar ¿cómo? Ya, ok, necesita estar atento. Porque mis hermanos, no solamente el pecado es lo que nos hace desconectar de Dios, sino el olvido. Por eso es que el capítulo 7 inicia como inicia: guarda, no dejes que se te vaya, debes de cuidar eso. Entonces, si viene muchas veces el olvido y quiere tocar lo más valioso que tú tienes, ¿qué es lo que debes hacer? Porque ¿qué pasa si yo quiero tocar el ojo, la niña de los ojos de Andrés? ¿Qué pasa con el ojo? Cuando viene una basurita a tu ojo, cuando viene un zancudo, una mosca, ¿qué haces? Al toque, tic, haces. Ni siquiera tu mano actúa tan rápido. ¿Qué es lo que actúa más rápido para cubrir tus ojos? Tus mismos párpados. El cuerpo ha sido hecho de tal manera, mis hermanos, que algo tan delgadito como el párpado es capaz de cuidar algo tan valioso como tus ojos. El párpado. Y a veces nosotros dejamos que el olvido, que las cosas de la vida hagan que intente tocar aquello que has aprendido. Muchas gracias, Andrés y Pablito. Mis hermanos, por eso es que el imperativo 3 y 4 tiene que ver con 1, cumple mis mandamientos. Pero aquí también dentro hay una promesa. ¿Cuál es? Si tú quieres vivir, ¿qué debes hacer?
Solo léalo al revés, mi hermano. ¿Quieres vivir? Entonces cumple los mandamientos. Haremos lo mismo que en el punto anterior. ¿Qué significa cumplir? ¿Qué significa cumple? Esto significa realizar la función o la labor que le corresponde. Mis hermanos, a nosotros nos corresponde cumplir con los mandatos. No es que si queremos o no. Y como pasa a veces en los adolescentes, no es que si estás de acuerdo o no. No es que si te parece o no. No es que, ay, tú interpretas así, hermano, pero mi interpretación es diferente. Tu punto de vista es, mis hermanos, y es respetable tu punto de vista. No se trata aquí de puntos de vista, mis hermanos, porque como hemos aprendido durante muchísimos años, hay principios de Dios que no son debatibles, no se cambian. No puedes pararte delante de Dios y decir, ay, mira, Señor, un pecadito, pues, una mentirita blanca. Hay cosas que no puedes debatir, mi hermano. Por eso es que el mismo significado de la palabra cumplir ya cierra cualquier pensamiento. Y después viene la palabra cuida, o bueno, del cuidar. ¿Qué es eso? Cuidar. Procurar la vigilancia o atenciones necesarias para evitarle algún mal o peligro a una cosa o a una persona. De preguntarle, en este caso a la hermana Sharon, ¿no? ¿Cómo es con su bebé? ¿Cómo ha sido con el primer bebé? ¿Cómo somos ahora con Mila? En lo personal, yo estoy trabajando, estoy con audífonos. ¡Pum! Escucha, ¡pum! ¿Dónde está? Mila. Mis hermanos, todos en algún punto nosotros hemos reaccionado así. Ese cuidado que le ponemos a las cosas. Imagínense con esto. Y le has invertido unos 5,000 y tú tocas tu bolsillo y ¿qué dices? Mi celular. Y lo que estás así, mi celular, y me falta pagar todavía, mi celular. El corazón se te estruja. ¿Por qué? Procuras cuidar, tanto le cuidas que compras carcasas caras, le pones el vidrio grueso, eso, y para que tenga cuidado de los que no se ve los costados, para que sea privado, le pones bien cuidadito. Así somos nosotros con las cosas y a veces con las personas, ¿no? La clásica de las mamás, de las abuelitas, que pasa un ventarrón, ponle su bufanda, ponle su gorra, ponle su suéter, hace frío, dice. Ese ímpetu, mis hermanos, nos hace recordar ahora la palabra. Cumple con los mandatos y cuida las enseñanzas. Porque al igual que en el versículo anterior, mis hermanos, cuando nos hace recordar esa intensidad para proteger, para practicar lo aprendido, de la misma manera el escritor aquí nos hace recordar que debemos guardar. ¿Qué quiere decir con guardar? No solo es meter y dejarlo ahí, no. Cuando tú cumples, tú guardas. Cuando tú cumples, ¿y por qué dice que cuando tú cumples guardas? Porque cuando tú cumples los mandatos, ¿qué es lo que estás guardando? Le invito un chupetín al que me dice la respuesta. Si tú sigues los mandamientos, ¿qué estás guardando? No. ¿Cómo? Lean el versículo, ahí está la respuesta. ¿Cómo? Ya, te debo un chupetín. Cuando tú, mi hermano, mi hermana, guardas la palabra de Dios, ¿qué quiere decir? La obedeces, la practicas, estás cuidando tu vida. Por eso es que dice el versículo ahí. ¿Qué dice? Cumple, guarda los mandamientos y vivirás. Ahora, mis hermanos, si miramos con atención qué es lo que nos plantea el mundo, nos topamos con cosas como cuáles. Podemos ver que el mundo nos dice que seamos mentirosos. Podemos ver que el mundo nos indica, nos empuja a que saquemos provecho de cualquier situación para nuestro favor. Para nuestro favor. Nos empuja a aprovecharnos del más débil o del descuidado. Nos empuja, mis hermanos, a vivir con reglas de la
vida moderna. ¿Cuántos han escuchado del cristianismo moderno? No, ¿qué es? El Señor Jesús también se mandó un vinito y no era la cena del Señor, ¿eh? Ese era el vino del abuelo, dice. Eso de los que en la cena del Señor te hacen y en coro todos, ¿no? Tosemos. No, es que solamente para que no me miren mal, dice. Un vasito. Ahí es donde, mis hermanos, debemos, ¿qué cosa? Y lo dice la segunda parte del versículo: cerrar los ojos para cuidar la niña de tus ojos. Mis hermanos, la obediencia a la palabra de Dios es la senda a la vida abundante. ¿Quieres vivir? ¿Quieres vivir bien? Entonces obedece la palabra de Dios. Por eso debe guardarse, dice, como la niña de los ojos. Ahora, una enciclopedia bíblica lo pone de la siguiente manera. Obviamente ya sabemos que la niña de los ojos es esa parte central, ¿no? La pupila ahí. Esta zona es de gran valor, mis hermanos. Por eso, cuando se pone en peligro esa zona, todo el cuerpo reacciona. Cuando estás manejando tu moto y ves una manchita que se acerca, ¿qué haces? No ha llegado ni a tu ojo, pero ¿qué has hecho? Has esquivado. ¿Qué pasaría o si utilizaríamos la misma lógica con los ataques del enemigo? ¿Me voy a entender? Viene el chisme, viene la murmuración, y si tienes que pasarte la vida así, pásatela, mi hermano. Pero ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás guardando tu vida. Eso es lo que estás haciendo. Y eso es el obedecer al Señor. Estás cuidando las enseñanzas como a la niña de tus ojos, dice. Por eso todos los que tenemos lentes estamos cuidando, ¿qué cosa? Nuestros ojos, porque si nos lo quitamos, aparte de que miramos borroso, después los hermanos se enojan con nosotros porque, hermano, te he saludado. Hermano, ni te he visto. Yo nomás he visto una sombra que pasa haciendo así, nomás. No te he visto, hermano, estaba sin lentes. Dice. Por eso es que necesitamos cuidar nuestros ojos espirituales, mis hermanos. Entonces, el imperativo primero, ¿cuál fue? Pon en práctica. Segundo, atesora mis mandamientos. Tercero, cumple con mis mandamientos y vivirás. Cuarto, cuida mis enseñanzas como a la niña de tus ojos. Quinto y sexto, están en el versículo 3. Dice de la siguiente manera el versículo 3: llévalos atados en los dedos, anótalos en la tablilla de tu corazón. ¿Cuántos tienen anillos en sus dedos? ¿Qué les recuerda? Y una vez piensa, no, el dedo, ahí está, ¿no? Pero sin embargo, mis hermanos, nosotros nos fijamos, los dedos cumplen funciones importantes. Por eso es que hace mención aquí: llévalos atados en los dedos. Ahora, hay otras traducciones que utilizan la palabra lígalos o estar ligado en tus dedos. ¿Qué significa la palabra ligar? No es coquetear, no. Por eso es muy llamativo el significado. Dice que ligar es relacionar íntimamente una persona o cosa con otra y otras mediante vínculos legales, morales, sentimentales o de cualquier otro tipo. Eso es ligar. Relacionar, esta palabra es clave, íntimamente. ¿Ok? Anotar, que sería en la siguiente parte del versículo, significa sencillo, ¿no? Escribir es, sí, escribir una cosa en un papel u otro soporte con un propósito. ¿Y sabe cuál es? Sencillo: recordarlo. Por eso algunos están apuntando, porque les sirve para recordar.
Pero dense cuenta, mis hermanos, en qué lugares está mencionando los dedos y el corazón. A través del sabio Salomón nos damos cuenta que los dedos es usado en todo tiempo de nuestra vida. Lo estás usando ahora. Lo utilizas para sostener tu Biblia, para buscar en tu celular, para responder el mensaje de WhatsApp que ahorita estás respondiendo, para revisar tu Instagram, inclusive para cuando vas al baño, cuando te bañas, limpias tus dedos, te tomas el tiempo, más que todas las damas, ¿no? Porque no sé los varones, pero están ahí, ¿no? Cuidando sus uñitas. Algunos le comen nomás. Pero nos sirven los dedos, los miramos todos los días. Imagínate que cada enseñanza que recibes es atado literal en tus dedos. ¿Cada cuánto tiempo mirarías esa lección? Todos los días, a cada rato. Algunos exagerados ya, pero aquí ven, pues ya se mandan a tatuar ya: Dios es amor, no te olvides de su presencia. La palabra de Dios dice que lo debo atar, entonces yo voy a ir más allá, hermano. Me tatúo la palabra de Dios, dice. Y como veo mis dedos todos los días ahí, tampoco tanto para allá, ¿no? Pero la idea es, mis hermanos, que los podamos ver todos los días, que podamos recordar constantemente y a cada instante la enseñanza que recibimos de Dios. Imagínense si fuéramos tan inteligentes y tan sabios para aplicar todo lo que aprendemos. Recuerden, todo lo que ha aprendido hasta el día de hoy. Y recuerde si es que ha aplicado siquiera la mitad de lo que ha aprendido hasta el día de hoy. Porque si nosotros lográramos hacer eso, mis hermanos, definitivamente no le fallaríamos al Señor. Y si bien es cierto, nuestra vida no sería fácil, eso sí, pero viviríamos una vida en paz en medio de la tormenta. Pero nos gusta la tormenta a propósito, ¿no? Nos gusta provocar la tormenta para nosotros a veces. Mis hermanos, la siguiente parte del versículo dice: escríbelos en la tabla de tu corazón. Ahora, ¿por qué? Porque de la abundancia del corazón. Ay. Gracias, hermano Teodoro. A Paulina, 15 años, los que estuvimos ahí. Guarda tú, porque de él, mis hermanos, Salomón le aconseja a su hijo, y el Señor a nosotros, a través de su palabra, a través de este consejo, a tener una relación viva, respirable con la palabra de Dios. Recuerda estas dos palabras: una relación viva y respirable. Debes respirar palabra. No debe estar solo aquí, sino también aquí, porque a la hora que sale de aquí se evidencian tus frutos. ¿Se da cuenta de la conexión? ¿Cómo va? Por eso es que nosotros, si nos fijamos desde un inicio, es necesario que todo lo que hemos aprendido lo practiquemos. Todo. Lo hermoso de Proverbios es que su lenguaje poético, mis hermanos, dice bastante, y en este versículo nos insta, nos motiva a nosotros a permitir que la palabra de Dios controle todo lo que hacemos y se convierta en un asunto de obediencia incuestionable cuando está en nuestro corazón. O sea, ¿qué quiere decir? Que las circunstancias no te manejan. Es la palabra de Dios, sin cuestiones, la que te guía. Llega un momento difícil en tu trabajo, la palabra de Dios, tú recuerdas y dices: no, esto me aleja de su presencia. Tengo que cerrar el ojo aquí, cuidar la niña de mis ojos. Tengo que cuidar aquí, tengo que recordarlo, y que mi boca hable, que mis acciones digan que de verdad soy un hijo obediente, un hijo que atesora, que cuida la palabra. Y por último, mis hermanos, el último imperativo. Cada vez que le leo me hace acordar cuando nosotros a veces hacemos la bromita, ¿no? Sí, dice el versículo 7: di a la sabiduría, ¿qué cosa? Tú eres mi hermana.
y a la inteligencia, eres de mi sangre. En otras traducciones lo tienen como: di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llámala parienta, dice. Aquí es donde repasamos lo que decíamos, mis hermanos, respecto a la diferencia entre inteligencia y sabiduría. Por eso es que se les divide aquí en este versículo. Le dice, dile a la sabiduría, ¿qué cosa? ¿Qué dice? Dile a la sabiduría, ya vamos a ponerlo en nuestro contexto, ¿ya? Ñaña. Dile a la sabiduría ñaño. ¿Cómo le tratas a tu ñaño? ¿Cómo le tratas? Sale acá, le dicen. ¿Cómo le tratas? Yo he visto, ¿no? Más que todo las hermanas son más expresivas, ¿no? ¡Ñañita! Las damas les he visto hacer, es que no me van a decir que no. Yo les he visto a las damas. Hermanito de mi corazón, hace tiempo que no te veo, te quiero dar un abrazo. Le abrazo. Y deja marcado su labio rojo acá. ¿Cómo le tratas a tu hermana? ¿Cómo le tratas a tu hermano? ¿Le cuidas? ¿Le valoras? Aquí, mis hermanos, lo que nos está llevando a pensar, lo que nos lleva al corazón, mis hermanos, es que nosotros debemos tratar a la sabiduría y a la inteligencia de esa manera. No debemos decirle, no, esa palabra no es para mí. No. Si la sabiduría está viniendo a abrazarte, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Corresponder al abrazo. Trátale como tu hermana, como tu hermano, como tu pariente más íntimo. La sabiduría en este pasaje, mis hermanos, queda contrastado con algo tremendo. Por eso es que dice hermana. Y si usted se fija, en algunos tienen eso, el título en la parte inicial del capítulo 7. Algunos tienen el título de advertencia contra la mujer adúltera. Mis hermanos, la sabiduría se contrasta con la mujer adúltera, que simplemente busca destrucción, que aquel que llega a ella lleva camino de muerte. La desobediencia lleva a la muerte, pero la obediencia te lleva a los brazos de la sabiduría. Por eso es que, mis hermanos, cuando leemos el primer capítulo, el versículo 7, ya hasta de memoria lo sabemos, ¿qué dice? Proverbios 1:7. Te debo otro chupetín, hermana. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor a Dios no solo queda ahí en el capítulo 1, versículo 7, sino obviamente aparece en el resto del libro, pero se subraya constantemente que el temor a Dios es fundamental para ser sabio. ¿Me capta la idea, mi hermano? Si tú reconoces a Dios en tus caminos, serás sabio, porque recordarás su enseñanza cada día, porque los ves como a tus dedos y hablarás de ellos, y tus reacciones estarán llenas de la palabra de Dios. ¿Puedes enojarte? Sí, enójate todo lo que quieras, pero no peques. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Debemos atesorar, mis hermanos. Perdónenme, pero cada vez que digo la palabra atesorar me acuerdo a mi tía y a Andrés. Por algo le dice tesoro, porque es su tesoro, lo más valioso que tiene. Mis hermanos, así deberemos ser nosotros con los mandamientos de Dios. Atesorarlos es lo mejor que tenemos, mis hermanos. Y es la mejor manera de tener una vida segura. Porque si estás apuntando, apunta esto, de verdad, mi hermano. Quiero que te lo lleves así bien bonito. No solamente se trata de obedece y vivirás, sino también se trata de obedécelos como quien no puede vivir sin ellos. ¿Se lo repito? Para aquellos que no están apuntando, para que se le quede de memoria. ¿Ok? Cuida, atesora los mandamientos de Dios, no solamente porque dice obedécelo y vivirás, sino también obedece como si no puedes vivir sin los mandamientos de Dios.
¿Se da cuenta de la perspectiva de la Biblia? No se trata nada más de aprender teoría, sino también de llevarlo a la práctica. Pero mi hermano, mi hermana, vive una vida obediente, que vive, pero recuerda que no podemos vivir sin la palabra de Dios. Amén. Obedece la palabra de Dios como quien no puede vivir sin la palabra de Dios. Es por eso, mis hermanos, que en esta noche yo quiero invitarles a ustedes a que puedan tomar este tiempo con el Señor y pedir lo que su siervo en su momento dijo: Señor, mira mi corazón, examina mi corazón. Porque seamos honestos, mis hermanos, a veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien, y cuando nos topamos con la realidad de la palabra, estamos equivocados. A veces nuestra perspectiva está tan distorsionada que a pesar que nos ponemos lentes, no podemos ver la perspectiva de Dios. Por eso es que necesitamos que el mismo Dios examine nuestro corazón. Como ya dijimos desde un inicio, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y dentro del temor a Jehová existe la obediencia. Acércate al Señor en este momento. Pido que cierres tus ojos. Esta noche es un recordatorio para nosotros. Porque, mis hermanos, no hacemos las cosas al 100% bien. Por eso es que también la palabra de Dios nos hace recordar: el que es falto de sabiduría, pídala. Y si en esta noche tú reconoces que necesitas recordar lo que fuiste enseñado, dile al Señor en este momento. Dile al Señor en este momento: Señor, yo sé que tú me has enseñado esto antes. Yo sé que tú me enseñaste esto antes. Necesito recordarlo. Señor, en este momento nos acercamos ante tu presencia. Señor, tú estás aquí, estás junto con nosotros, en nosotros. Y a través de tu palabra en este momento nos damos cuenta de la importancia que es de presentarnos delante de ti, pero con temor y temblor, dándonos cuenta que nuestro estado no es el correcto en cada día de nuestra vida. Señor, nosotros constantemente pecamos, fallamos delante de ti, a veces de pensamiento, a veces de palabra, a veces en el corazón y múltiples veces en nuestras acciones. Nos hemos descuidado mucho, Señor. Nos hemos descuidado tanto que nuestras propias acciones, a veces nuestro propio desinterés, a veces nuestra propia, Señor, búsqueda de cosas, hace que nos olvidemos de ti, que nos olvidemos de tus enseñanzas y que seamos poco sabios, Señor. Te agradecemos porque tu palabra y a través de tu siervo, a través de Salomón, a través de estos consejos, Señor, es recordar lo importante que es poner en práctica tu palabra, de cuidarla como un tesoro muy valioso. Nos damos cuenta, Señor, que si nosotros, mejor dicho, recordamos en esta noche que si nosotros cumplimos, tú prometes vida, y la vida que tú prometes es vida en abundancia. Señor, en este momento queremos tomar todo lo que hemos aprendido y atarlo a nuestros dedos para que podamos verlo constantemente y aplicarlo, para que recordemos que, Señor, hemos sido llamados por ti para servir, para llevar tu palabra a aquellas personas que aún no han escuchado de ti, Señor. Señor, haznos recordar de la responsabilidad, de la puntualidad, de la honestidad, del compromiso que tenemos contigo, Señor, cada día de nuestra vida.
Necesitamos, Señor, que tú examines nuestro corazón en este momento y nos hagas ver en qué estamos mal, en qué estamos actuando mal, para poder actuar, Señor, y para que el enemigo no siga lastimándonos, que no siga lastimando nuestros ojos. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, en este momento te pedimos sabiduría para poder caminar contigo, Señor. Te pedimos sabiduría. Queremos tomarte de la mano y poder caminar. Queremos seguir tus pisadas, Señor. Para eso necesitamos de tu sabiduría. Necesitamos de ti, Señor. Mi hermano, mi hermana, en este momento te hago recordar nuevamente lo que dice la palabra, de que les falta sabiduría. Pídale al Señor, que le dará en abundancia y sin restricciones. Y si tú en esta noche quieres recibir sabiduría, pide, pedid y se os dará. Pero cuando recibas, actúa. Si tú en esta noche quieres pedir sabiduría al Señor, te invito a ponerte de pie y juntos, como pueblo amado, pedir sabiduría al Señor.